soy profesor titular de la Universidad de Barcelona y mi especialidad, yo trabajo en micología y dentro de los hongos, que es el estudio de la micología, el trabajo principal lo hago con los líquenes, que son un grupo muy especial de hongos que viven asociados a algas, que hacen la fotosíntesis de estas algas y por lo tanto se consideran organismos que son productores primarios. Y se encuentran estos organismos viviendo en todos los diferentes sustratos, desde las tierras, los líquenes terrícolas, en los suelos, desde las cortezas de los árboles o en los árboles, que son los líquenes epífitos, y luego los líquenes que viven encima de las rocas, que estos son los saxícolas, y son los que yo estudio especialmente para este proyecto. Mi trabajo en este proyecto es aplicar técnicas de liquenometría para intentar hacer datación de las superficies de roca desde el momento que se expusieron a la colonización por líquenes. Entonces la idea es que una roca que aflora por primera vez es colonizada por estos líquenes saxícolas y si conociésemos, en el caso de algunas especies lo conocemos, la tasa de crecimiento, sabiendo el diámetro que tiene, pudiendo medir ese diámetro, yo puedo calcular los años de vida de ese líquen y por lo tanto cuándo esa roca se expuso a la colonización. ¿Qué sucede en estas ramblas? Cuando hay una riada fuerte, el agua cargada de materiales actúa como un abrasivo puliendo la roca. Y eso hace limpiar, elimina todos los líquenes y cuando baja el nivel del agua, esas rocas pulidas completamente empiezan a colonizarse, es decir, se pone en marcha el reloj, clic, 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 de crecimiento de esos líquenes. Entonces lo que yo voy buscando son esos líquenes, concretamente hay una especie que se llama Variospora aurantia, que es la que exclusivamente voy siguiendo ahora. Esto me proporciona dos tipos de datos. El primer dato es una información sobre el nivel hasta el que llegó una riada, que es donde se produce la erosión y donde se pule la superficie de la roca. El otro dato de información es la intensidad o la carga que llevaba. Hay veces que esta erosión, que esta limpieza, entre comillas, que hace el agua, es total, y eso quiere decir que llevaba una gran carga, y a veces es parcial, solamente se deja en mal estado la superficie del líquen o con una pequeña abrasión, y esto nos da también una información de la intensidad de esa riada, no solamente la altura. Estos son datos interesantes para que Lothar, que dirige el proyecto, pueda tener la máxima información a la hora de hacer una buena descripción de las riadas que hubo, en el momento en que se dieron, el nivel que alcanzaron y la intensidad de estas riadas. Eso es básicamente mi trabajo en el proyecto, es este. Bien, en el caso de que aquí hubiéramos seleccionado esta estación para hacer la toma de datos, lo primero que haríamos es marcar con el GPS este punto. Este punto que tenemos marcado con el GPS lo compartimos todos los miembros del equipo, es el conocido por todos y se aporta información no solamente en este caso de líquenes, sino otro tipo de información paralela que está también presente aquí. El siguiente paso ya sería entrar en mi confirmación de que hemos de medirlo y se toma la medida, el diámetro, en los dos sentidos, amplio y estrecho, y se hace la media y se calcula la tasa de crecimiento de este líquen y entonces miramos la información de otro tipo, por ejemplo la histórica, eventos que ha habido, ¿cuántos años hace? Pues hace 25 años y este líquen tiene 20, bueno, pues podemos calcular un poco aproximadamente esta datación. Como está aquí y no está más abajo, sabemos que más abajo se debió de limpiar la roca por el agua, entonces aquí no llegó el nivel del agua, o llegó hace 25 años, que fue cuando esto se limpió aquí arriba. En este peñón que se observa se puede localizar los talos, por ejemplo, de esta Variospora aurantia, ya se ve que es un material diferente del resto de los materiales que están a los lados de la rambla, y allí es donde yo podría encontrar información y podría medir algunos talos. Lógicamente, en la parte basal, que es donde más frecuentemente vienen las aguas, va a ser limpia, no va a tener líquenes y los talos más grandes los voy a encontrar en la parte superior de la roca porque es la que va a ser más lejanamente, digamos, erosionada o con abrasión.